Buenos días a todos los asistentes. Soy José Vicente Martínez, responsable de RPs en Nunsis. Os agradecemos mucho el interés en este webinar que hemos llamado Gestión de Tesorería como vacuna contra la crisis. Para el mismo contamos con Rosa María Paniagua, consultora de preventa experta en tesorería, que nos va a hacer una demo de la herramienta SAGE XRT, ¿vale? Que es una de las mejores herramientas para la gestión de la tesorería del mercado. Tenemos 30 minutos. Si algún asistente está interesado en una demo en más profundidad, lo hablamos a la finalización del webinar o, bueno, nos lo pueden solicitar por el contacto habitual de Nunsis, por correo electrónico o por teléfono. Sin más, cedo el control a nuestra compañera Rosa María. Hola, muchas gracias, José Vicente. Buenos días a todos y bienvenidos a esta web que hemos preparado para todos vosotros. Bien, vamos a intentar dar unas pinceladas. He oído a José Vicente decir que tengo 30 minutos, así que voy a ir muy deprisa porque si no, no nos va a dar tiempo a ver todo lo que queremos mostraros. Bien, como os decía, vamos a dar unas pinceladas sobre lo que supone tener un sistema de gestión de tesorería y más, pues teniendo en cuenta el periodo de crisis que se avecina con la pandemia que estamos pasando. Bien, pues por tanto, sin más dilación, vamos a comenzar. ¿Qué es exactamente la tesorería? Bien, pues la tesorería es aquella parte de la empresa que se encarga de gestionar pues, todas las operaciones relativas al flujo monetario de caja, es decir, el cash flow. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, pues, a los cobros por venta, los pagos por gastos, ocasionados por compras o por cualquier gestión de caja, incluidas las realizadas con las entidades financieras. Actualmente debemos casi olvidarnos del balance y de la cuenta de resultados, ya que ahora más que nunca el informe que tenemos que tener en cuenta en esta época es el cash flow. Porque si hay algo que sabemos de la crisis es que en estos periodos de recesión que vamos desgraciadamente a tener, pues lo más importante será la liquidez de la empresa. El mayor riesgo para la continuidad de la empresa es ese, que haya una buena gestión de la liquidez. Hay muchas definiciones que atañen a lo que es exactamente la tesorería y bueno, pues yo he elegido esa que veis ahí y más o menos la que acabo de comentar. Básicamente la tesorería va a ser aquella parte de la empresa que se va a encargar de toda la gestión del activo circulante. Bien, no quiero hablar de crisis porque seguramente vosotros estáis mucho más, conocéis mejor la situación económica en este momento de vuestras empresas, pero sí que vamos a dar unas nociones o unas ideas para quedarnos al margen de esa crisis, ¿no? O bien para estar preparados de la mejor manera posible. La gestión de tesorería debe ser un aspecto clave para cualquier empresa, puesto que la gestión de tesorería, como os decía, nos va a indicar cuándo la empresa va a tener dificultades financieras y nos va a permitir también, cómo no, anticiparnos a ellas. Hay que tener en cuenta algunos aspectos esenciales para una correcta gestión de la tesorería, como esos que veis ahí, ¿no? Conocer sobre todo el cuánto y el cuándo de los flujos de caja. El departamento de tesorería tiene que saber en cada momento el saldo de caja y el saldo de sus cuentas bancarias, así como los importes y las fechas de todos los cobros y todos los pagos que hay dentro de la compañía. Por otro lado, también tener unas políticas de cobro y de pago que sean adecuadas y, por tanto, necesario conocer qué instrumentos de cobros y de pago están disponibles. No es lo mismo tener una política de cobros o de pagos en una empresa que se dedique a proyectos cuando la facturación se tiene que realizar al finalizar los proyectos que otra que se dedique a otro tipo de actividad. Y por último, y también muy interesante, unas políticas eficaces con las entidades financieras. Muchas empresas se creen que todo lo que nos ofrecen los bancos es inamovible y nada más lejos de la realidad. Con los bancos podemos negociar absolutamente todo, desde las comisiones, los plazos, los intereses, etcétera. Bien, si analizamos un poco los elementos que intervienen en el ciclo económico, vemos hay algunos indicadores que afectan más sobre todo en los periodos de crisis o de recesión. Vamos a intentar ver que en el caso de entrar en un periodo de recesión tenemos que estar preparados para que el impacto sea menor. Ahí os dejo algún listado con las principales acciones que se realizan en este tipo de situaciones, ¿no? Como la pérdida de confianza, el aumento del ahorro, disminuir el consumo, por tanto se caen las ventas, se acumula el stock, etcétera. Hay problemas de liquidez y demás. Destacando algunas variables a tener en cuenta en este tipo de periodos sería el posicionar la empresa, por ejemplo. La crisis va a afectar solo a las empresas que no sean competitivas dentro del mercado, por tanto hay que estar preparados y ser competitivos en los periodos que se avecinen, ¿no? Por otro lado, también habría que planificar la crisis, es decir,
Hacer previsiones, por ejemplo, en épocas de vacas gordas, pues es muy sencillo, pero hacerlo en épocas de vacas flacas, pues es más importante, incluso más estratégico de cara a hacer frente a esta situación, ¿no? En la planificación de una crisis hay que tener algunos factores claros, como por ejemplo, pues pensar en algunos posibles escenarios, pensar en la duración de este tipo de periodo de recesión, cómo va a impactar, cuál es la capacidad que tiene la empresa de afrontar este tipo de cuestión y tener en cuenta variables que, bueno, pues como pueden ser los créditos o pueden ser las ventas, los costes o cualquier otra alternativa también que hay que tener en cuenta también las estrategias de actuación en función de los posibles escenarios y del comportamiento de esas variables, ¿no? Una crisis es parte, como estamos diciendo, de ese ciclo económico en el que se produce pues, una caída de la actividad empresarial, como todos sabéis, ¿no? Y hay algunos factores, como los que hemos enumerado, que van a afectarnos, pero hay que aprender de esto y transformar la crisis en oportunidad. ¿Cómo puede ayudar la tesorería en situaciones adversas? Bueno, pues como he comentado antes, tener beneficio no significa tener liquidez, no nos confundamos. Es totalmente compatible tener un beneficio muy alto con una tesorería nefasta. Problemas con el cobro de determinadas facturas, plazos de cobros que no se cumplen, plazos de pagos que están mal negociados. Todo esto da lugar a no tener ni un euro en las cuentas, ¿no? Igualmente hay momentos en los que cuesta todavía pues, más devolver el dinero o renegociar las deudas, etcétera. Hay factores que influyen dentro de esta tesorería y que, bueno, pues pueden ser algunos como las condiciones que hemos dicho antes del cobro, las condiciones de pago, el tipo de negocio que tenemos, es decir, estudiar bien qué tipo de negocio tenemos para ver cuál serían las condiciones más o menos favorables para la empresa, conocer el resultado de la empresa para hacer frente a estas situaciones. Un poco lo fundamental es conocer nuestro negocio y basarlo sobre todo en una buena gestión de tesorería, que es un requisito que creo necesario para la viabilidad de cualquier negocio. Y para ello, qué mejor que disponer de una herramienta eficaz que te facilite disponer de un buen plan de tesorería, que es para mí el primer paso para poner en orden pues, esos cobros y esos pagos. Bien, ¿qué ocurre si tenemos un sistema de gestión de tesorería? Es decir, ¿por qué es necesario un sistema de gestión de tesorería en una empresa? Bueno, la empresa puede tener numerosos problemas derivados, como decía, de la falta de liquidez, lo que acentúa pues, la necesidad de tener una buena gestión, ¿no?, de tesorería. Para tratar de evitar la situación, bueno, pues ahí tenéis las características principales que debe de tener un sistema de gestión de este tipo. Debe reflejar la situación real y actualizada de la situación de la tesorería de la empresa, recoger tanto cobros como pagos, recoger también el nivel de riesgo que tiene la empresa con las diferentes entidades financieras, servir para anticiparse a los pagos comprometidos, aportar saldo de tesorería estimado para cada momento. Necesitamos conocer ese saldo en el momento y tener también un nivel de detalle suficiente que nos permita cierta agilidad para la toma de decisiones, ya sea por día, por semanas, por decenas, quincenas, etcétera. Los principales efectos de una buena gestión de tesorería sería como instrumento imprescindible para planificar financieramente pues, lo que estamos diciendo, tener un buen plan, una buena planificación financiera, permitiéndonos negociar con suficiente antelación los recursos que tenemos, mayor capacidad de previsión y anticipación, pues si preveemos podemos anticiparnos con la información que nos aporta un sistema de este tipo. La toma de decisiones también, cuanto mayor información tenemos de la que podemos disponer, pues podemos hacer una toma de decisiones importante, reducir gastos financieros, incrementar la eficiencia dentro de la empresa o lo más importante de todo es para realizar una buena gestión de tesorería, el factor principal son las previsiones. Y vamos a ver esa gestión de previsiones, cómo incide de forma positiva principalmente en mejorar la gestión de la liquidez. Tiene que estar basada en datos reales, es decir, necesitamos conocer en cada momento qué previsiones de cobros y de pagos tenemos dentro de la empresa, conocer la realidad, es decir, conocer en los extractos bancarios qué movimientos me aparecen y comprobar esas predicciones que se van cumpliendo, analizando después qué desviaciones hay, es decir, qué tenía yo previsto cobrar hoy y qué realmente he cobrado, qué movimientos realmente han venido del extracto bancario. Hacer un seguimiento diario de toda esa información y esas son las ventajas que tiene un sistema de gestión de tesorería. Frente al Excel, que seguramente es lo que la empresa que no tiene un sistema de gestión de tesorería utiliza, pues las tenéis ahí.
Son claras. No deja de ser una hoja de cálculo, es manipulable, es muy personalizada, se cambian macros, fórmulas, hay poca seguridad, no se sabe a veces si hemos guardado los cambios, no los hemos guardado, tenemos la incertidumbre de lo que hemos hecho, si se han refrescado las fórmulas, bueno, etcétera. Frente a lo que SAGE XRT nos va a ofrecer y es lo que os queremos contar hoy en esta web. Bien, a nivel de evolución financiera, bueno, ya estamos comentando que hemos pasado de la gestión en papel, es decir, todas las empresas que no tienen un sistema de gestión de tesorería, bueno, pues comenzamos hace muchísimos años con la gestión en papel, después ya evolucionamos al Excel, que es lo que tenéis la mayoría de las empresas que no tienen un sistema de gestión de tesorería, con esas hojas de cálculo y evolucionamos con las web bancarias, podíamos ya entrar hace muchos años a la web de los bancos, al home banking y descargarnos el extracto con los movimientos para incorporarlos en el RP o para trabajarlo o para la conciliación, etcétera. Y ya, bueno, por último ya evolucionamos a los sistemas de gestión de tesorería. ¿Y qué es lo que debe tener un sistema de gestión de tesorería? Pues debe gestionar esos 4 pilares que veis ahí, ¿no? Gestionar la liquidez, súper importante, automatizar todas las tareas y procesos, es decir, ayudar a las empresas a evitar esas tareas rutinarias del día a día donde se pierde muchísimo tiempo que no dan valor. Controlar el negocio bancario, por supuesto, hay que controlar a los bancos, siempre tenemos unas condiciones pactadas, pero hay que controlar que las estén cumpliendo. Y por último, debe ser un sistema que se integre con cualquier sistema corporativo de la empresa, no solamente con el RP, sino también pues, con el CRM o con cualquier otro sistema de nota de gastos o el que tengáis dentro de la empresa. Bien, a nivel de comercialización, pues XRT tenéis esas 2 maneras de comercializarse, de venta on-premise y SaaS. Bueno, 10 razones principales para automatizar la tesorería. Hemos venido hablando de ellas desde que hemos comenzado, ¿no? La gestión del cash flow, lo más importante, conocer esas previsiones de cobros y de pagos, automatizar los procesos, es decir, que cuando el usuario llegue a primera hora de la mañana, el tesorero, el financiero, el contable, llegue a primera hora y tenga su extracto descargado e incorporado dentro de la aplicación para poder trabajar y optimizar su posición a primera hora de la mañana, controlar el negocio bancario, no solamente a nivel de fecha de valor, sino también de comisiones, gastos, liquidaciones bancarias, etcétera. Un ahorro de gasto, medir los riesgos, bueno, auditorías para el control de errores, es decir, que se nos integren todos los días los extractos bancarios, que haya un control de fechas, un control de saldos, de repetición, análisis y toma de decisiones, también muy interesante porque como ya vamos a conocer a primera hora cuál van a ser nuestra posición dentro de la compañía o dentro del grupo de empresas, si somos un grupo, vamos a poder conocer nuestra posición en función de eso poder tomar decisiones. Vamos a obtener, por supuesto, nuestro informe o nuestra tesorería neta o liquidez. También engloba esa planificación financiera del grupo, además de una forma totalmente automática a nivel de préstamos intercompañía, a nivel de pagos de una empresa por cuenta de la otra, etcétera, etcétera, o de holding y demás. Y bueno, pues una mejora de la imagen financiera frente a proveedores operativos o financieros, ¿no? ¿Qué es SAGE XRT? Bueno, SAGE XRT es una plataforma totalmente integrada y modular, es decir, es una plataforma que está compuesta por un conjunto de módulos y en función de las necesidades de cada cliente, pues se implantan unos módulos u otros. Es una herramienta muy sencilla, ya la veréis cuando entre dentro del producto, muy intuitiva, es muy fácil de manejar y bueno, se basa básicamente en esos 5 pilares que están ahí. No son los únicos 5 módulos que tiene XRT, pero sí los principales. El 90% de nuestros clientes tienen estos módulos operando dentro de sus compañías, ¿no? El primero es el de la comunicación bancaria, es una plataforma que es bidireccional y esto ya lo explicaré en alguna slide posterior con más detalle. Es una plataforma, como digo, bidireccional que me va a permitir tanto la recepción de los extractos de todas mis cuentas y de todos mis bancos de una forma totalmente automática y totalmente desatendida. El usuario no tiene que entrar en ningún banco ni nada. Diariamente tendrá su extracto incorporado. La gestión de tesorería, importantísimo para estos tiempos que vienen. Operaciones financieras es un módulo que me va
a permitir gestionar todos los riesgos financieros que tengo a nivel de financiaciones y de inversiones, pues los préstamos, leasing, avales, renting, etcétera, etcétera. Una gestión del presupuesto obteniendo un presupuesto de tesorería partiendo de un presupuesto económico de ingresos y gastos, transformarlo a través de unas reglas de decalaje, unas reglas de gestión en un presupuesto de tesorería de cobros y pagos. Y el módulo de conciliación bancaria, un módulo que tiene un motor de punteo muy potente frente a lo que normalmente utilizan con los RPs, donde se concilia un movimiento contra un movimiento por fecha e importe, y bueno, pues este módulo de conciliación bancaria me va a permitir optimizar esa conciliación de forma automática hasta un 85% mínimo de conciliación, como digo, automática, con fórmulas de conciliación avanzadas de 1 contra n contra n contra 1, y no solamente por fecha e importe, sino también con criterios adicionales de conciliación. Cuando hablo de conciliación en este sentido, la conciliación contable pura y dura o conciliación bancaria, como queréis llamarla, del extracto con la cuenta de mayor contabilizada, con la 572 o 520. Más cosas. Bueno, los módulos principales, como veis, a la izquierda tenemos esos grandes pilares que os acabo de comentar. En la pantalla central tenemos lo que conocemos como nuestro módulo core, nuestro módulo transaccional, por así decirlo, y alrededor de la tesorería pues van a estar el resto, aunque hay algunos que son independientes. Podemos tener el módulo de conciliación bancaria, nada que ver con el de tesorería, ¿de acuerdo? Pueden ser independientes. A la derecha tenemos otros módulos adicionales que no he comentado, pero bueno, que son bastante interesantes también, como los cuadros de mandos que tenemos, firma y envío de ficheros hacia los bancos, toda la conectividad internacional, que también la trabajamos, etcétera. Voy a ir rápido en esta slide porque os quiero mostrar en la siguiente cómo se interrelacionan entre sí los módulos que estamos comentando. Bien, antes de eso, los principales procesos de trabajo diario que tendríamos que realizar sería, primero, conocer las previsiones de cobros y de pagos. Esto lo vamos a hacer a través de la incorporación de forma automática de un fichero de todas las previsiones de cobros y de pagos que tengáis, ya sea en el RP, ya sea en un vertical que tengáis de vuestro negocio, ya sea en un software de nota de gastos, el propio Excel, donde tengáis algún cuadro de amortización de alguna operación que tenéis actualmente. Todo eso lo vamos a incorporar, como digo, a través de una tarea programada y automática, donde vamos a conocer ya cuáles van a ser mis previsiones de cobros y de pagos en el corto e incluso el medio plazo, ¿no? Segundo paso sería conocer los movimientos reales de mis extractos, es decir, lo que acabo de comentar. A través de esa plataforma de comunicación bancaria me voy a recoger todos los extractos de todas mis cuentas, de todos mis bancos. Voy a comprobar las predicciones, lo que comentaba antes también. Es decir, que tenía yo previsto, que ha llegado del banco, pues me va a hacer una actualización de lo que tenía previsto con lo que llega actualmente. Y voy a conocer mi posición. A primera hora de la mañana, estos 4 pasos van a ser muy rápidos. Conociendo ya mi posición, ya voy a saber qué saldos tengo hoy en mis cuentas, en todos mis bancos, de toda mi empresa, y voy a poder tomar decisiones. Tomar decisiones pues en función de la posición que tenga. Si tengo que hacer algún traspaso para optimizar los saldos, o si tengo que hacer un descuento porque necesito financiación, etcétera, etcétera. Y luego ya pues analizar y obtener un reporting potente. Una vez que hemos trabajado todo eso dentro de la tesorería, bueno, pues ya podremos gestionar riesgos, hacer los traspasos, como os decía, contabilizar, importantísimo, o realizar la conciliación bancaria de las cuentas, porque voy a tener mucho tiempo disponible para poder realizar ese análisis tan potente. Bien, esta es la slide que os comentaba antes, donde un poco se explica la relación que hay entre los diferentes módulos. Y bueno, en la parte inferior tenemos el RP o cualquier otro sistema, como os decía antes, donde tenga información relevante para mis previsiones o para mi posición. Y en la parte superior tengo la plataforma de comunicación bancaria. Como os decía, es una plataforma bidireccional que me va a permitir la descarga de extractos de todas mis entidades financieras, de todas mis cuentas, de una forma automática y desatendida. Este extracto bancario, como veis aquí, pues lo voy a poder incorporar automáticamente dentro del
módulo de gestión de tesorería o dentro de la conciliación o directamente, si quisiera, llevármelo al RP para trabajarlo ahí, ¿de acuerdo? También se conecta con sitios web para la descarga de ficheros de tipos de interés. Nos conectamos con euribor.org y descargamos las cotizaciones de los principales tipos de referencia de mercado, como pueden ser Euribor, Mibor, Eonia, etcétera. Y también nos conectamos con una web de divisas con el Banco Central Europeo y descargamos las cotizaciones de las principales divisas del mercado. Bien, como digo, esta plataforma es bidireccional y en ese sentido tenemos... ¡Ay! Perdón, que se me ha ido para adelante. En ese sentido, tenemos esta flecha que va hacia acá y esta bidireccionalidad que comento es el envío de ficheros a los bancos. Es decir, todos los ficheros que se generan dentro del RP, ya sean de confirming, la SEPA, las nóminas, etcétera, etcétera, todos esos ficheros normalizados soy capaz de enviarlos a través de esta plataforma de comunicación bancaria y los llevo hacia arriba, ¿de acuerdo? Tengo la posibilidad de enviar esos ficheros securizados porque además a raíz de la ley de la nueva normativa o la nueva versión de la normativa que salió de la PSD2, el Banco de España aconseja enviar los ficheros con una firma electrónica. Este módulo de firma es un módulo de aprobación interna de ficheros de cobros SEPA, SDD o de pagos SCT, SEPA, Confirming, norma 68, etcétera. La característica principal que tiene es que tiene un único sistema de firma para todos los apoderados, se encriptan, como digo, los ficheros, hay cierta seguridad en ese envío, hay un control de integridad, hay notificaciones para los firmantes, etcétera, etcétera. Bien, pues esto sería esta parte. La de conciliación es sencilla, es lo que acabo de comentar hace un momento. Recibo el extracto bancario, por otro lado del RP saco el mayor de bancos contabilizado y hago el punteo o la conciliación contable o bancaria. A nivel de tesorería, cuando recojo el extracto y ya lo incorporo de forma automática, en este módulo de tesorería voy a poder obtener la posición en valor, voy a gestionar todas las previsiones, voy a tener una posición multidimensional, es decir, la voy a tener por empresa, por banco, empresa, por cuenta, que será el último escalón que tenga, o por agrupación, es decir, puedo realizar una agrupación para conocer la posición de mis principales cuentas que tengo con las entidades financieras. Me va a ayudar a esa toma de decisiones, voy a controlar el negocio bancario, etcétera, etcétera. Y además voy a gestionar lo que os decía antes, el intragrupo, ese holding que veis ahí, ¿no? Que voy a gestionar los préstamos entre empresas del grupo, barridos, traspasos, cobros o pagos por cuenta de, etcétera. Y además voy a tener la liquidación intercompañía, que también es interesante. El módulo que veis a la derecha de operaciones financieras, este módulo me va a gestionar toda la parte de financiaciones e inversiones que tenga la empresa. Voy a obtener los cuadros de amortización y además voy a gestionar esos cuadros llevándolos a tesorería como previsión. Voy a revisar de forma periódica y automatizada pues, todos los tipos de interés que me afecten a esas operaciones que tengo de financiaciones e inversiones. Voy a poder renegociar la deuda, tener un control bancario, etcétera. El módulo de presupuesto es el que os comentaba anteriormente. Partiendo de un presupuesto económico, que me lo puedo traer del RP y si no lo tengo en este, lo podría cargar sin ningún problema, pues cogería ese presupuesto económico de ingresos y gastos y lo transformaría en un presupuesto de tesorería de cobros pagos. Tendría distintos niveles de presupuesto, distintos estados y además podría incluso tener presupuestos por unidades de negocio y además conseguir un presupuesto consolidado. Actualizar, y muy interesante, actualizaré con los movimientos reales de la tesorería el presupuesto y podré obtener desviaciones. Podré ir revisando mi presupuesto anual con toda la información que viene de la tesorería. Bien, el proceso lo terminaríamos contabilizando el extracto bancario. Esta contabilización la podemos hacer en diferentes formatos o de diferentes formas. Sería o bien a través de este módulo, que lo que hacemos aquí es crear asientos contables, importamos vuestro plan general contable, creamos los asientos que vienen bien definidos, hay múltiples estructuras, es multidivisa, tiene un escaneo de información para que la contabilización automática pues sea eficiente, es decir, que cuando me llegue un recibo de telefonía, pues sepa qué proveedor es, etcétera, etcétera, con el escaneo. O también, a través de Nunsis, podéis conseguir algún conector o alguna interfase para poder realizar la contabilización lo más eficaz posible y de forma más automática. Bueno, esto como os enviaremos la presentación, tenéis un poco las funcionalidades principales que acabo de comentar.
Algunas referencias que tenemos en España, esto como veis, bueno, son muchas empresas de muchos sectores, unas más grandes, unas más pequeñas, y me gusta ponerla porque todas las empresas que veis ahí tienen la misma herramienta, es decir, tienen la plataforma XRT. ¿De acuerdo? Da igual la facturación que tengan o el sector o la actividad a la que se dedique la empresa. Todos tienen la misma. La herramienta es estándar, no se personaliza. Básicamente porque todos tienen en común el proveedor básico o el acreedor, como queráis llamarlo, a los bancos. ¿De acuerdo? Por tanto, unos tendrán más cuentas, otros menos, unos tendrán unos tipos de instrumentos con los que trabajan, unos tendrán préstamos, otros no, etcétera, etcétera. Y por eso es interesante esta slide. Bien. Pues vamos a pasar rápidamente a ver lo que es el producto. Voy a abrirlo por aquí. Entiendo que se está viendo la pantalla y bueno, como os decía, a ver si puedo quitar esto. Es que veo la... A ver si puedo... Es que veo la barra de arriba, no sé cómo... Ahora ya. Bien. Como os decía, es una herramienta muy intuitiva, muy sencilla, muy fácil de utilizar. Ya veréis cómo me voy moviendo. Tengo una barra de gestión arriba donde puedo ir atrás, adelante, el poder anclar a favoritos pues aquellas funcionalidades que el usuario utiliza más de forma habitual y de inicio, etcétera. Nada más entrar, tengo una serie de indicadores que me van a permitir, bueno, pues darme información sin necesidad de entrar en otro lugar, como por ejemplo este de saldos. Si abro este indicador de saldos, pues lo puedo establecer o lo puedo solicitar por empresa, por banco, en vez de por periodo, por entidad. Yo en este caso tengo los saldos de tesorería de esta semana y los tengo filtrados por sociedad. En este caso tengo la sociedad, que es la 002, y si voy desplegando, pues tengo todas mis entidades bancarias. Y si abro cualquiera de ellas, pues tengo la situación de todas las cuentas que tengo. Aquí si tengo pólizas de crédito con sus límites asociados y aquí voy teniendo los saldos de los que dispongo ya en esta semana. Puedo tener esta forma de visualización de este indicador o puedo verlo gráficamente también, los saldos por entidades, voy viendo cómo están por el total del banco y por las cuentas. O también poder ver la contribución que tiene cada banco a nivel de ingresos y de gastos. Es decir, que puedo ver que en el día de hoy pues he tenido 200.000 euros de ingresos, he tenido 45 de gastos, las decisiones que he tenido de cobro y las decisiones que he tenido de pago, entendiendo como decisiones todo el tema financiaciones, inversiones y equilibrados o traspasos de saldos, ¿de acuerdo? Bueno, ese es un informe, como digo, un indicador que está muy bien y nada más entrar ya tengo toda la información. Otro indicador que me presenta la herramienta es el de liquidez. El de liquidez me va a presentar cuatro dimensiones, que será la posición bancaria en color azul, la moradita en el corto plazo, la amarilla en medio largo plazo y la posición intercompañía en naranjito. Si yo me pongo aquí, pues podré visualizar de otra manera cuál es esa posición bancaria por día, en este caso también, que iríamos al día 29 y cuál es la posición bancaria que tengo en cada una de mis entidades. Posición bancaria, el corto plazo, el medio largo plazo y la posición intragrupo o intercompañía, con el resultado de los diferentes tipos de saldos, el inmediato, el teórico o el real. O también puedo ver cuál es la contribución que tengo en este sentido con respecto, en el caso de la posición bancaria, el límite de descubiertos que tengo y los saldos. Si voy al corto plazo, pues tengo toda la parte de financiación, toda la parte de inversión del corto plazo y los límites de crédito que tengo, etcétera. Son dos indicadores que son muy interesantes. Otros indicadores, pues como por ejemplo el de alertas. También tenemos alertas de financiación donde le puedo decir al programa, pues avísame que me aparezca una ventana emergente donde haya entrado en descubierto en una cuenta para que tome una decisión y no incurra en demasiados gastos o comisiones. Bien, como veis la aplicación, como os decía, tenemos aquí un cuadro de mandos o un panel de acceso con los diferentes módulos de los que hemos comentado y, bueno, incluso yo me he creado este que se llama Trabajo Diarios, a través del cual vamos a hacer una pequeña y rápida
demo, ¿no?, del producto. Bien, ¿cómo alimentamos la herramienta? Pues lo hemos dicho, lo hemos alimentado, por un lado, con el extracto bancario, que lo vamos a obtener a través de comunicación bancaria de forma automática y totalmente desatendida. Ya tengo el extracto bancario incorporado. Y además tengo toda la parte de previsiones, de cobros, de pagos, del ERP o de cualquier otro sistema de información. Así lo voy a alimentar. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace esa integración en este tratamiento de ficheros, que se hace de forma, como digo, automática, incluso lo podréis hacer de forma manual, pero si se hace de forma automática, bueno, pues como hay un control, como os comentaba antes, o incluso tenemos el tratamiento de la información, es decir, qué ha ocurrido durante esa integración, lo podríamos ver sin ningún problema. Bien, pues durante esa integración que os decía, lo que hace el programa es ver, comprobar las predicciones, es decir, qué tenía previsto, qué llega de las entidades financieras, de mis extractos, me hace una especie de actualización de previsiones con reales y simplemente lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer el usuario es tratar las excepciones. Esas excepciones las voy a tratar en esta funcionalidad que se llama movimientos en espera. En el movimientos en espera me va a permitir controlar el negocio bancario, obtener las cartas de reclamación en caso de que haya alguna incoherencia y bueno, pues por ejemplo, marco este movimiento que tengo en la parte superior, tengo los movimientos bancarios que han venido en el extracto y en la parte inferior son las previsiones que yo tengo dentro de la aplicación, ¿no? Y como os digo, aquí voy a tratar las excepciones, es decir, ¿qué podré tener aquí que se me hayan quedado en espera? Pues serán, por ejemplo, movimientos que yo no tenía previsto y que quiero controlar, todos los cargos que me haga el banco que yo no tenía previsto, que me los deje ahí para que yo por lo menos vea y analice qué es lo que el banco me está enviando o cualquier otro tipo de previsión que yo decida que se quede en la parte superior porque tengo una serie de condiciones que le puedo decir para que no me deje muchos movimientos en la parte superior. Si hay un tipo de operación donde nunca voy a tener previsión, pues lo puedo pasar directamente a la tesorería. Estos movimientos, como digo, o por ejemplo, impagados. Yo no voy a tener previsión de los impagados, por tanto, me aparecerán arriba y me los dejará pendiente para que el usuario vea quién me está devolviendo los recibos, ¿no?, los efectos o la devolución que sea. Bien, aquí tengo, por ejemplo, la posibilidad de ver este movimiento donde me dice qué es esta cuenta, qué es un domiciliado, qué es esta fecha, este importe. Esta es la información que nosotros vemos cuando entramos en los home banking, pero nosotros, al descargarnos la norma 43 completa, nos descargamos lo que ellos llaman el registro 23, que son 24 campos que veis aquí complementarios donde me da información adicional. Esta información es muy potente porque va a enriquecer el movimiento. Imaginaros que cuando yo cree este apunte, o bien sea porque lo he actualizado con la previsión, me va a mantener todo el texto, toda la información que viene en la previsión y toda la información que viene del banco. Como por ejemplo es este caso, que bueno, pues que me da información de qué es esta persona, aquí tengo un CIF, aquí tengo de servicios de limpieza, etcétera, etcétera. Con esta información puedo construir después el asiento contable. ¿De acuerdo? Bien, como digo, estos movimientos son movimientos que han llegado del extracto bancario, yo no los tenía previsto y bueno, pues tengo forma fácil de crearlos y de llevarlos a la posición, ¿no? Esta pantalla tiene que quedar vacía, son movimientos que han venido en el extracto y están influyendo en mis saldos. Bien, por ejemplo, si existe una incoherencia entre lo que yo recibo del banco y lo que yo tengo en mis condiciones, a nivel de fecha, valor o de comisiones, me lo marca con esta lupa que tengo aquí, que veis con una admiración en rojo. Pues pincho y me da información de lo que está ocurriendo. En este caso, me está diciendo en este ejemplo que tengo yo parametrizado un día de valor y el banco me está aplicando 0, por tanto puedo obtener la carta de reclamación. Las cartas de reclamación son totalmente personalizables y no tenemos por qué sacarlas diariamente, sino que puedo crear una tarea programada para que me saque, pues los viernes todas las cartas, las imprimo, las firmo y las mando por fax o por mail. Bien, no os he dicho que está totalmente integrada la herramienta con Office. Y con ello quiero decir que toda la parte de listas, valores, tablas, lo vamos a poder exportar a Excel y toda la parte de mensajería, como es este caso de las cartas de reclamación, se van a editar en Word. Me he abierto Word con el logo de la empresa en la que estamos, el banco, como digo, todo esto es totalmente personalizable, ¿de acuerdo? Y aquí lo que estamos diciendo que este flujo está sujeto a un día de valor y que me solucione cuanto antes esta situación. Bien.
Una vez que he tratado estos movimientos, es decir, pues voy a decir ya he visto qué es, no lo tengo previsto, lo creo directamente y me desaparece el movimiento. Bien, pues una vez que ya tengo afectados estos movimientos en espera, me voy a ver mi posición. ¿Dónde la voy a visualizar? En lo que llamamos ficha en valor. Bien, vamos a definir un poco y establecer la ficha en valor. ¿Qué es la ficha en valor? La ficha en valor es la gestión multidimensional que tengo de mi posición. Multidimensional y algunos diréis, este es mi Excel. Bueno, pues sí, básicamente es el Excel, pero es interactivo. Y ya veréis que os ayuda a optimizar toda la gestión. Tiene esta estructura, la ficha en valor, donde en este caso tengo diferentes formas de visualización, la vista clásica, que es en la que estoy ahora, vista saldo y vista día. En la vista clásica, la estructura que tiene es el saldo inicial, el cobro, los pagos, el saldo antes de decisión y las decisiones que comentábamos antes, que son las financiaciones, inversiones, el saldo final, el autorizado y el disponible. Si yo despliego todo esto, lo que tengo aquí son movimientos. Tengo diferentes tipos de movimiento. Perdonadme, voy a abrir otra para que veáis todos los movimientos, porque esta ya es de la semana que viene, me he anticipado y tengo la ficha a partir de la semana que viene. Tengo movimientos. ¿Qué tipos de movimientos? Bueno, todo esto es personalizable en colorines y de todo, ¿de acuerdo? Tengo 3 tipos de movimiento. Los movimientos que yo tengo en negro con la R son movimientos reales. Es decir, yo ya tengo movimientos reales hasta el día de hoy. A partir del día 4, pues ya tendré algunos movimientos reales que hayan venido en el extracto bancario. Y después los que tengo en color azul son previsiones. XRT trata 2 tipos de previsiones. Por un lado, las previsiones confirmadas. Las previsiones confirmadas son previsiones ciertas, es decir, ya sé por qué cuenta voy a cobrar o pagar, qué tipo de operación es, el importe exacto y la fecha. Y por otro lado, tengo las previsiones origen. Las previsiones origen son previsiones más inciertas. Son previsiones, por ejemplo, imaginaros los efectos que tengo en cartera. No sé si voy a esperar al vencimiento, voy a anticiparlo, voy a descontar o qué es lo que voy a hacer. Más o menos para que os hagáis una idea. Trabajamos con esos distintos tipos de previsiones. Una que ya tiene un vencimiento y ya es algo cierto y otra que, bueno, pues que son, imaginaros las nóminas de todo el año, pero no sé si las voy a mandar siempre por el mismo banco o va a ser el importe exacto que conozca, porque habrá meses en que las nóminas sean diferentes, etcétera, etcétera. Bien, pues tengo movimientos. Estos movimientos los puedo desplegar y puedo visualizar el importe total, el movimiento que hay y puedo acceder al detalle del movimiento, ¿no? Y ver, bueno, pues que es un cobro de remesa, etcétera, etcétera. Y puedo actualizar la ficha, como decía, en valor. Bien, como os he dicho, es una ficha interactiva, es decir, está basada y multidimensional y está basada en estas dimensiones que veis aquí en la parte superior. La entidad, que puede ser empresa, puede ser banco empresa, puede ser cuenta, que es el último escalón que tenemos, y agrupación. En mi caso yo tengo, bueno, pues no sé ni lo que tengo en esta. Tengo cuenta, todo cuentas, porque todo son todas mis cuentas. Por tanto, puedo coger una cuenta y visualizarla, como veis, es interactiva, como os comentaba, y podemos tener la posición de esta cuenta o de cualquier otra, tener esta posición, etcétera, etcétera. Bien, esto, como digo, es una ficha en valor la tengo por cuenta. La puedo tener, como digo, por empresa. Voy a abrir otra, que era la que tenía anteriormente, en la que tengo entidades. En función de estas entidades, pues tengo bancos, pues puedo ver BBV, todo el BBV o una cuenta en concreto de BBV y ver cuál es la posición en cada momento. Esta, como os decía, es la vista clásica, donde veo en función de esta entidad, pues veo el saldo, los cobros, los pagos y las decisiones. Pero tengo también la vista saldo. Y la vista saldo, en función de la entidad que tengo aquí, en mi caso banco, pues tengo el banco, que es el total del banco, con cada una de las cuentas de ese banco. Tengo BBV, el total de BBV y las cuentas de BBV. Si minimizo esto, lo que tengo es mi posición bancaria diariamente en función de los saldos que tengo, ¿de acuerdo? Por cada una, los bancos total, el banco total BBV y cada una de las cuentas de BBV. Sabadell, total, etcétera. Y la vista posición día, que de lo que sería en función de la entidad que tengo aquí, en mi caso bancos, pues puedo conocer la vista posición. Si le pongo la vista posición a día de hoy, pues voy a ver cuál es la posición de mi ficha a día de hoy. Bien, las fichas están basadas en filtros, los filtros son ilimitados y puedo
ver diferentes formatos de ficha. Puedo tener una ficha donde solamente vea todo lo que tengo de intercompañía o intragrupo, pues todo lo que tengo a nivel de barridos, traspasos, etcétera. Puedo ver una ficha posición de solamente todo lo relacionado con las operaciones financieras, es decir, con los confirming, con los préstamos, con el descuento, etcétera, etcétera. O puedo ver cualquier tipo de operación. Y es más, puedo ver una ficha en valor presupuestaria. XRT trabaja con dos conceptos importantes. Uno de ellos lo llamamos flujos, que son las formas de cobrar y de pagar que tiene cada empresa. Y luego tenemos un segundo concepto que es el código presupuestario. El código presupuestario es la naturaleza del cobro y del pago, es decir, es la partida analítica o presupuestaria de ese cobro, de ese pago. Puedo tener un recibo domiciliado como flujo domiciliado, pero a nivel presupuestario ese recibo domiciliado puede estar desglosado en telefonía, en electricidad, en alquileres, etcétera, etcétera. Y esa forma de poder visualizar es más tipo presupuesto de tesorería, pues sería esta otra, donde ya no veo cheques, transferencias, pagarés, sino veo gastos de viaje, personal grupo, sueldos y salarios, subvenciones, etcétera, etcétera. Es decir, esta sería la posición vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de esa analítica o presupuestaria. Bien, una vez que hemos trabajado con la ficha en valor, y la ficha en valor, como digo, es una ficha interactiva a través de la cual incluso yo puedo hacer una entrada de movimientos directamente, y de una forma muy sencilla puedo coger esta cuenta, puedo elegir un movimiento cualquiera, un importe, como veis, un texto. Como veis, ya me ha calculado las comisiones que están asociadas a este tipo de operación. Me ha calculado la comisión de 33,84. ¿Esto qué significa? Que cada vez que yo introduzca un movimiento donde lleve asociada una comisión, me va a calcular la comisión y además me la va a llevar a previsión, ¿de acuerdo? Luego, si yo acepto este movimiento, me va a crear dos. De este tipo de operación, no sé si es cobro de tarjeta, de 1.442 y me va a crear una comisión de 33,84. Imaginaros que este es un movimiento repetitivo, tengo que hacerlo todos los meses, pues directamente me iría a la opción de periódico, iría desde hoy y le diría desde hoy, por ejemplo, hasta el año que viene, a final de mes me pones todos los meses este movimiento y me va a crear no solamente 12 previsiones cada mes, a final de mes, el día 31, 30, etcétera, sino que me va a crear también las comisiones. Y todo esto, si vuelvo a la ficha en valor, como es interactiva, ya me lo tendrá en cuenta. Bien, aquí puedo realizar una serie de opciones que no vamos a entrar en cada uno de los detalles, pero bueno, una vez que tengamos nuestra posición y conozcamos, como digo, nuestra posición, ya directamente podríamos ir a seguir trabajando, pues sacar una liquidación bancaria, por ejemplo, la liquidación de todas mis cuentas en función de esas condiciones deudoras y acreedoras que tenga dadas de alta, pues voy a poder obtener la liquidación de intereses y no solamente el cálculo de la liquidación, sino además también posicionarme ese resultado como previsión. Aquí voy dándole hacia adelante y voy teniendo las liquidaciones de las diferentes cuentas con los diferentes tipos de interés y los diferentes resultados. Bien, por último, quería mostraros algunos informes en los que dejamos dentro de la herramienta, que como veis es muy completa y muy sencilla de utilizar, y os emplazamos a seguir conectándoos a estas webs en las que os podemos dar algunas pinceladas adicionales a lo que estamos viendo ahora mismo por falta de tiempo, y serían estos informes que veis aquí. Tenemos también informes adicionales, esto es en Excel, y este, por ejemplo, es el negocio bancario, a través del cual, bueno, pues dejamos ya a la mayoría de los clientes que nos lo solicitan, pues este tipo de informes que son hojas de cálculo, pero están basadas en la base de datos de XRT, con tablas dinámicas, bueno, totalmente personalizables en colores, en tipo de gráficos, en lo que queráis. Os voy a mostrar dos. Este, por ejemplo, que es el negocio bancario, que es muy interesante, donde puedo tener el negocio por banco, por empresa. Simplemente pues yo elijo la información que quiero, si quiero en fecha valor, si quiero todas las empresas, quitar el filtro, poner el filtro. Todo esto es interesante, y ver el negocio, por ejemplo,
lo que con cada una de mis entidades financieras, en este caso ese negocio por flujo, o lo que os comentaba antes, ¿no? Por las formas de cobrar y de pagar que tiene la empresa, o el negocio, perdón, era por banco, este es por flujo, efectivamente. Puedo decirle, por ejemplo, en la empresa qué es lo que tengo, es interactivo el informe y podéis ir cambiando pues en función de la empresa la información. Y por último, a nivel presupuestario, a nivel de esas partidas analíticas que comentaba también, el poder obtener esta información. El otro informe que os hablaba es el balance banco-empresa. Este informe pues me va a dar la rentabilidad, ¿no?, que tengo con cada una de mis entidades, y aquí pues tengo una hoja resumen en función de toda la información que tengo de la compensación directa, indirecta, los comprometidos, y en esta hoja es un poco el detalle del resultado de lo que tengo con cada una de mis entidades. En este caso tengo una rentabilidad del 0,57, si cojo el BBV, bueno, pues será ese el único que tenga, con avales, leasing, préstamos y toda la información, y si elijo otro banco, pues entiendo que me cambiará, porque el informe, como digo, es interactivo. Y bueno, yo creo un poco un resumen para que os hagáis una idea de la herramienta, todo lo que nos permite. Pues luego ya, por ejemplo, pues no sé, podría mostraros un préstamo donde podemos obtener la información con su cuadro de amortización asociado, adjuntar el documento o cualquier otro tipo de información adicional al cuadro de vencimientos. Y bueno, pues esto no es otra cosa que el cuadro de amortización, pero voy a poder enviar las previsiones y además desglosadas, lo que es amortización, lo que es interés, lo que es gasto, y cuando llegue del banco, esta columna, bueno, es una especie de semáforo que me pondrá en rojo si ya ha llegado del banco. Aquí me pondrá el importe que recibo del banco, y si hay alguna desviación también, pues podré verlo, pues en el caso de que haya un cambio en el tipo de interés, no se haya actualizado, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si vamos mal de tiempo. Yo por mi parte lo que quería mostraros, no sé, Pues Sergio, José Vicente. Rosa, sí, nos hemos ido un poquito, pero bueno, Sí. Entiendo que la presentación es muy interesante Sí. y lo hemos ido dejando, pero si te parece, sí, vamos terminando y colgaremos el enlace al vídeo, lo estamos grabando en nuestra web. Perfecto, perfecto. Sí, Pues sí, hemos terminado, Rosa. sí. Muchísimas gracias. Y a los asistentes podéis poneros en contacto a través de la web de Nunsis o a mi cuenta de correo electrónico personal, josevicente.martinez@nunsis.com, si queréis mayor información, una propuesta, una demo más ampliada de lo que sería la solución esta de tesorería, que bueno, yo entiendo que es la más potente del mercado. Y somos líderes en España, y bueno, hay muchas muy buenas también, pero nosotros somos el líder. Somos los mejores. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos los asistentes por la invitación y a los asistentes por estar ahí. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.